Hola, muy buenos días. Es un gusto recibirlos nuevamente en este segundo día del Congreso Naturgas 2025, La Voz del Sur Global. No olviden que tenemos disponible para todos ustedes la app oficial del evento Global Energies. En ella podrán encontrar información actualizada en tiempo real, la agenda y los perfiles de los conferencistas. Este es un evento carbono neutral. Las emisiones generadas serán compensadas con el proyecto de conservación Arlequín Red Más en el departamento del Chocó, con el apoyo de nuestro aliado en la compensación de emisiones BioFit. Hoy inicia nuestra conferencia técnica donde se presentarán proyectos seleccionados a través de Call for Abstracts y por supuesto el Climate Hub, donde se explorarán soluciones climáticas. Vamos a dar paso de inmediato a la conferencia ejecutiva con el siguiente panel. Panel Gas Natural, pilar de la seguridad energética. Rodrigo Costa, presidente de Petrobras Colombia. Eric Eiber, jefe de consultoría global de gas y energía, S&P. Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo Arpel. Orlando Velandia, presidente ANH Colombia. Modera Andrés Mompotes, director del Tiempo. Bienvenidos al Congreso Naturgas 2025. Doctor Mompotes, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta primera gran conversación, a este primer espacio de diálogo que será de alguna manera, y quiero darles mi percepción, la posibilidad de tener un eje transversal de todas las conversaciones que tendremos hoy durante el día, porque el objetivo es escuchar las visiones alrededor de cómo se aproxima esa idea tan relevante del gas natural como pilar de la seguridad energética del país, de la región, del mundo. Y para eso me parece que es importante hablar de la virtud de la escogencia de los invitados especiales que nos acompañan, en el sentido de que aquí tendremos la visión de ese concepto desde el gobierno nacional, desde una agencia del gobierno nacional sobre cómo se está mirando la idea y el concepto del gas natural como ese pilar de la seguridad. La visión de una empresa estatal no colombiana, pero que tiene inversiones, que tiene trabajo en Colombia por el futuro del gas natural. La visión regional e internacional. En tercer lugar, de las empresas que han trabajado esto en el continente, y la visión desde la consultoría, una visión más global. Ahí están las cuatro miradas. Y esa es la conversación que queremos tener en este espacio. Así que voy a empezar por preguntarle a la visión nacional, a la visión desde el gobierno, a Orlando Velandia. Orlando, acordamos previamente que vamos a hablar de nombres. Orlando. Bueno, muy bien. ¿Está bien el micrófono acá del doctor Velandia? Muy Sí, bien. creo que sí. Bueno, Orlando, la primera pregunta que yo quiero hacerte en relación con este tema, la visión del gobierno. Los colombianos vimos el lunes pasado en el último Consejo de Ministros televisado del presidente toda una serie de comentarios alrededor de la política energética y obviamente salió el gas en la discusión. ¿Cuál es realmente hoy por hoy la postura frente a esa necesidad de que el país entienda que este combustible es fundamental para su seguridad energética? ¿El gobierno en cabeza del presidente lo tiene claro? Cuando uno ve comentarios como por ejemplo de que hay que traer gas por otros procesos de importación distintos a los que están llegando en este momento por la planta de Cartagena, pero previamente había visto, Orlando, unos comentarios también venidos del gobierno hace unos meses en los que no hay problema, el gas natural colombiano es suficiente, no hay que importar gas, pero ya vemos al presidente diciendo hay que traer más gas. ¿Cuál es realmente la visión del gobierno frente a este tema, Orlando? Muchas gracias, Andrés, y un saludo a todos ustedes, los participantes de este importante congreso. Dicen que para ponerse uno de acuerdo en algo que está discutiendo, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es en lo que estamos en desacuerdo.
Y hay muchísimas cosas que siento que en la narrativa estamos discutiéndolas como si estuviéramos en desacuerdo. Primera, nunca ha dicho este gobierno que va a sacrificar seguridad energética por la transición energética. Aquí tenemos claro que le apostamos como una propuesta de gobierno básica, y es que tenemos que avanzar en transición energética. Pero nunca hemos pensado en, y ahorita lo vamos a demostrar con resultados, porque como lo dijo creo que alguien también en un evento como este, el dato mata el relato. Las cifras son importantes. Entonces, le seguimos apostando, y eso sería no tener lógica en las cosas que estamos haciendo, y lo estamos trabajando, le apostamos por el gas nacional. Le seguimos apostando por el gas nacional. Y creo que parte de eso, si me lo permiten, yo no sé si pueda presentar una diapositiva. Miremosla. Gracias. Esta es la curva que ustedes lo han visto, y lo que estamos haciendo, lo vamos a mostrar ahorita con cifras, es, qué pena me coloque un poquito de pie para mirarla. Ustedes ven que tenemos una tendencia en los últimos 10 años decreciente en nuestras reservas de gas. Estas cifras las conocen ustedes con perfección. Y año a año, y miremoslo desde el 2021 para acá, por ejemplo, decrecemos en un año de autosuficiencia, es decir, mientras que en el 2021 teníamos 8, después pasamos a 7.2, después, es decir, cada año estamos, y yo aspiro y espero, yo llevo 16 meses en la NH con 15 días, los voy contando, espero que empecemos a cambiar esa tendencia decreciente, pero es tendencia decreciente no desde hace 22 meses, tendencia decreciente desde hace 12 años. Pero no nos vamos a justificar en esto. El gobierno es la continuación y nosotros tenemos que, porque es una política pública, de subir esto. Y le estamos apostando. Entonces, mire cómo vemos el comportamiento de atención de demanda con producción de gas nacional. La curva es demanda, y ustedes ven que a partir del 2022, sí, hay una creciente incremento de demanda. Puede revisarse qué pasó a partir del 2022, de la creciente demanda, y el bache azul que ustedes ven es lo que se está atendiendo con gas importado. Entonces el presidente lo que ha dicho es, ¿a cómo está saliendo ese gas importado desde el 2016? No desde este gobierno, porque a veces la gente dice, es que empezamos a importar gas desde este gobierno. No, empezamos a importar gas desde el 2016 con la estructura de la planta regasificadora de Cartagena, que tiene unos costos muy altos. Ayer yo me sorprendía, Luz Estela dijo cosas muy interesantes, pero la única que vi que le aplaudieron es cuando dijeron, el gas más barato es el nacional. Sí, pues lo sabemos. Y ese gas es el que nos ha permitido durante todo este tiempo. A partir de 2022 la curva de demanda creció, y entonces lo que se está atendiendo con gas importado es más amplio. Lo que el presidente le ha dicho a Ecopetrol, ¿por qué no busca la posibilidad de que importemos ese bache que está allá? Pero mire el grueso de la curva azul oscura, que es el que estamos atendiendo con producción nacional. Y esa curvita amarilla que ustedes la ven que es decreciendo, es esta. Y ya con esto me voy. Es esta amarilla que está ahí, es la que ustedes ven allá. Les decía que el objetivo es cambiar, y aspiro y espero que los resultados de este año, cuando entreguemos en mayo las reservas, no sean de 4.9, sino que empecemos a cambiarla. Y me aventuro a decirle que vamos a tener buenas noticias. Le apostamos al gas nacional, pero es que el gas que estamos importando es muy caro. Y entonces, con esto ya sí, ahora sí termino. Estas son las cifras, y la otra cosa que les decía que para ponernos de acuerdo es que pusimos las reglas de juego. Si uno entra a un partido y le dice, hombre, déjeme que yo valide mis reglas, y el otro equipo dice, no, son mis cifras, no, entonces escojamos un árbitro, que el árbitro sea el que diga, fue gol, fue falta, fue penalti, lo que sea, y a veces acude al VAR. Bueno, si el VAR se pone a mirar las casas de apuestas, ahí entonces se empieza a complicar la cosa. Pero esas cifras del gestor del mercado, que son cifras del gestor del mercado, creo que arriba dice 26, es 25, pero nos pusimos de acuerdo entre el gremio y el gobierno, es decir, tomemos siempre como datos los gestores del gestor del mercado. Entonces el gestor del mercado me dice, el déficit puede ser 150 millones.
Si el gobierno dice, no, son solo 3, no nos pusimos de acuerdo. Y si en la otra parte me dice, no, son 200 o 400, no, pongámonos de acuerdo y vayamos al gestor del mercado. Estos son los resultados de los descubrimientos de gas colombiano en nuestro continente, tanto en las partes continentales como oceánicas, en este gobierno, en los 2 últimos años. De 48 descubrimientos de gas que se han hecho desde el 2014 al 24, 15 han sido en este gobierno. ¿Le estamos apostando al gas? Claro. ¿Estamos explorando? Claro. Y aquí están los proyectos en los que estamos trabajando para hacer que todo este gas de producción nacional empiece a atender ese bache, que es nuestra prioridad atenderlo, recuerden la curva azul oscuro, atenderlo con gas de producción nacional. Y aquí están proyectos, no me voy a tener porque solo me dieron y ya me pasé de los 4 minutos, aquí están la relación de todos los proyectos que le están apuntando a que antes de terminar este año tengamos alrededor de 95 millones de pies cúbicos. ¿Cubre toda la demanda? No, pero estamos trabajando. Estar en la narrativa y decir, no nos importa el gas natural, no le estamos apostando, es que queremos cambiar el gas natural producido en Colombia por el importado, no es cierto, no es cierto. Gracias, Orlando. Justifica el tema del dato, según usted, pero bueno, hay que seguir discutiendo también sobre el relato. Rodrigo, a propósito de los hallazgos, de lo que va a generar realmente esa garantía de que el gas natural, que es el más barato, que es el que más necesitamos, pueda darnos tranquilidad en los próximos años, ¿qué nos puede hablar de cómo va el campo Sirius? ¿Cuáles son los hitos? ¿Qué espera hacia adelante? Hay uno que me interesa mucho, Rodrigo. ¿Qué le preocuparía a usted que no pase para que esas expectativas que hay sobre Sirius se puedan cumplir? Bueno, gracias por la pergunta. Buenos dias a todos. Gracias, Luz, por la invitação. Estamos acá mais uma vez. Eu creio, em minha opinião, é o fórum mais importante de gás natural de Colômbia. Então, muitas graças por la oportunidade acá. Então, eu creio que primeiro vamos poner em contexto que Sirius foi resultado de trabalho conjunto da equipe da Ecopetrol, hoje liderada por Elsa, toda a parte costa fora, e a equipe de Petrobras. Isto se viene desde 20 anos de pesquisa, de exploração, ou seja, não estamos aqui nem ayer, nem anteayer, ou seja, foram 20 anos de largo trabalho de entendimento costa fora Colômbia, para que em 2022, com a perfuração do poço pioneiro Sirius 1, nós outros, como Orlando mostrou acá, tivemos grande hallazgo de gás costa fora e nós outros não temos nenhuma dúvida que este hallazgo, como Orlando acabou de mostrar em el gráfico, vai a contribuir de forma significativa para o reverso das tendências da curva que foi mostrada. Pero em 2022, com o poço pioneiro, nós não teníamos todas as informações que nós necessitávamos. Então, agora, em 2024, nós perfuramos o poço Sirius 2, que é o poço de delimitação. E com este poço, nós teníamos 2 grandes objetivos, que era definir, de hecho, qual é a extensão do reservório, quanto de volume, de hecho, nós teníamos, e também a qualidade e a produtividade desse reservório. E com este poço que nós concluímos todos esses objetivos em la semana passada, miércoles de la semana passada, nós completamos todo e integral programa de drilling, de pruebas e de abandono em parceria com a NIAT, Sirius 2. E nós, de hecho, confirmamos a beleza e a potência que é este hallazgo. Então, de hecho, nós estamos confirmando o que nós anunciamos em dezembro,
estamos falando de algo, né, maior do que 6 terapés cúbicos, e de hecho isso é um volume muito significativo comparado por qualquer coisa que vocês queiram comparar. E ¿Comparado con qué, por ejemplo, en el contexto regional? bueno, se nós mirarmos primeiro para dentro de Colômbia, né? Orlando acabou de compartilhar com nós outros acá, né, que hoje de provadas, considerando o último informe disponível, é 2,3 terapés cúbicos. Então, estamos falando de 200% mais, ou seja, estamos falando de 6 terapés cúbicos. Então, se mirarmos para o cenário nacional, Sirius tem esse tamanho, né? Ou seja, de 3 vezes o que é a reserva aprovada hoje do país, né? Se nós mirarmos, compararmos com uma outra grande potência de gás da América do Sul, como, por exemplo, Bolívia, que tem uma integração com o Brasil muito forte, né? Estamos falando também de uma magnitude, ojalá, maior do que tem hoje Bolívia, né? E se mirarmos Brasil hoje tem cerca de 13 terapés cúbicos, 13, 12 terapés cúbicos de reserva aprovada. Então, estamos falando quase a metade, né? Então, e isso todo um campo, né? Ou seja, um projeto, né? Então, de hecho, é algo muito material, mais uma vez, é um trabalho de 20 anos de persistência forte de Ecopetrol, de Petrobras, né? Onde culminou nesses 2 hitos. E com esses 2 hitos, então, no que é Sirius, acabamos, né, a etapa toda de drilling, de exploração. Óbvio que na etapa de exploração, todavia, há algumas avaliações e reavaliações do modelo de reservório e algumas confirmações laboratoriais da composição do gás, pero já está a parte de exploração. E agora, como tu perguntaste, bem, o que vem adelante, né? Bueno, agora empieza, né, todos os trabalhos fortes de desenvolvimento da produção. Nós estamos adelantados nessa etapa de planificação. Nós já temos o projeto conceptual listo e estamos agora por entrar na etapa do projeto básico. Todavia, na etapa de planificação, isso é muito importante porque às vezes as pessoas da sociedade podem fazer uma confusão, pensando que nós já estamos na etapa operativa. Não, todavia não estamos na etapa operativa, estamos na etapa de planificação, adentrando no projeto básico, para de aí nós fazermos a declaração de comercialidade, que todavia não temos. E nós nos gostaria muito de ter essa declaração de comercialidade, né, em el ano entrante, ou seja, quando chegar por la metade de 2026, e aí nós concluirmos toda a etapa de planificação. E aí, então, poderíamos entrar na etapa construtiva para ter o primeiro gás. E você perguntou, mira, qual é o ponto de atenção nesta etapa, né? Bueno, o ponto de atenção é que para chegarmos a ter a declaração de comercialidade, nós necessitamos ter os permissos ambientais. E para isso, nós temos que respeitar todo o arcabouço legal, regulamentário de Colômbia, que prevê os direitos fundamentais das consultas prévias. Bien, pero é um reto muito importante hacer muito bem as consultas prévias, considerando a necessidade do país. Porque eu creio, poderia resumir que agora é uma carreira contra o tempo. Que é o nome do periódico, pero no contra el tiempo el periódico. No. Pero esse é o resumo do que nós agora temos de uma preocupação maior. Gracias, Rodrigo. Carlos, en la visión regional, ¿cuál es en este momento el estado de ese concepto de la importancia del gas natural como pilar de la seguridad energética en los países de la región? ¿Cuál es esa visión, esa tendencia, cómo se está trabajando y cómo se ve desde afuera lo que está haciendo Colombia? ¿Bien, mal, regular? Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lustela y a Camilo.
me honran con eso. El gas natural ya tiene un rol fundamental en América Latina y el Caribe, en la seguridad energética, porque en la matriz energética más limpia del planeta, que es la de nuestra región, el gas natural ya aporta el 33%, versus el 25% a nivel mundial. Así que un tercio versus un cuarto. Y tenemos, por supuesto, es una región heterogénea. Entonces tenemos países con alta dependencia de gas natural en sus matrices, como Argentina, Venezuela y México, más del 50%. Trinidad y Tobago debe estar ya cerca del 90%. Y tenemos países donde la penetración está creciendo sostenidamente, como Perú y Colombia, donde motoriza a pymes, empresas grandes y pequeñas, y también ayuda a combatir la pobreza energética en esos países. Tenemos productores históricos como México, Trinidad, Tobago, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Argentina. Tenemos exportadores por ductos como Bolivia y Argentina. Tenemos exportadores de GNL como Trinidad y Tobago y Perú. Pero somos conscientes de la realidad es que solamente aportamos menos del 5% del gas mundial, con el 8,3% de la población. Pero tenemos el crecimiento. Tenemos unos 200 TCF en Venezuela, tenemos entre 200 y 300 TCF de gas en Vaca Muerta, y tenemos el excelente trend que viene desde Colombia, Guyana y Surinam, donde está apareciendo más gas natural también. Así que tenemos gas para garantizar simultáneamente la seguridad energética regional y la sostenibilidad climática, mejorarla todavía más, no solamente en nuestra región, sino también contribuir a la descarbonización global. Y lo importante es, para los países que tienen que importar gas, lo importante es la integración, que pueden usar gas latinoamericano en vez de traerlo desde la otra punta del mundo. Y está empezando con Vaca Muerta. Ya el cono sur, entre Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, está bastante integrado. Hay más líneas que se van a construir y se ha revertido el flujo en el gasoducto que venía de Bolivia a Argentina. Así que ya va gas argentino a Brasil. México se integró hacia el norte. México, en vez de desarrollar su gas, utiliza y exporta como LNG, gas barato de Estados Unidos. El arco norte, la integración del arco norte de Colombia, Venezuela, Trinidad, Tobago, Guyana, Surinam todavía es incipiente. Por ejemplo, tiene todo el sentido del mundo procesar todo el gas de Venezuela, o gran parte del gas de Venezuela, en la capacidad ociosa que tiene Trinidad y Tobago. Si no tuviéramos el ruido geopolítico detrás y la visión fuera solamente la racionalidad comercial. Y aparte tenemos un nuevo vehículo de integración, que es la flexibilidad que brinda el GNL, y con la portabilidad de plantas liquefactoras y plantas regasificadoras, y el descenso de escala comercial del GNL con nuevas tecnologías, se puede transformar en una infraestructura virtual de integración regional. Se puede llevar el gas a donde se necesite por barco, barcaza, tren, camión, etc. Y volviendo al papel del gas natural, si me queda un minuto, siempre dio flexibilidad y seguridad a sistemas energéticos sujetos a cambios estacionales, como los hidroeléctricos andinos, y también a sistemas sujetos a grandes variaciones estacionales, como en el Cono Sur. Esa misma estabilidad, esa misma base la puede proveer a energías limpias, interrumpibles, pero interrumpibles como la solar y la eólica. Y también puede haber un excedente exportable de la región que ayude a descarbonizar a regiones más dependientes del carbón. Por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe dependen 5% del carbono en su matriz primaria, mientras en el mundo 27%. Que sí hay países con dependencia muy alta y regiones con dependencia muy alta. Y tenemos también, sin olvidarnos de lo doméstico, aumentar el peso del gas natural en la matriz
ya más limpia del planeta. Los mercados industrial y residencial, atacando la pobreza energética, como siempre nos dice Lustela. Fabricar y reemplazar a fertilizantes importados. No puede ser que estemos importando fertilizantes a la región. En la generación eléctrica, el transporte liviano y pesado urbano, el pesado terrestre de larga distancia y el marítimo y el fluvial y el marítimo litoral. Por ejemplo, desde hace años yo me cruzo entre Montevideo y Buenos Aires a 80 kilómetros por hora en un ferry motorizado a GNL. Bien. Paro ahí. Gracias, Carlos. Eric, en este momento, en el escenario mundial, quienes importan gas, los países que están importando gas, y como vimos con la gráfica que nos mostró Orlando ahora, en ellos ya se incluye Colombia desde hace varios años, siempre están expuestos a esa volatilidad de los precios internacionales por diferentes factores. ¿Qué deberían hacer desde su experiencia como consultor los países, los gobiernos, las empresas para enfrentarse a esa situación y no terminar afectando al consumidor final? Gracias, Andrés, y gracias a Lustela Naturgas por la invitación, gracias a los participantes. Creo que primero hay que entender de dónde viene esa volatilidad que estamos viviendo y sobreviviendo en el mercado de gas en los últimos 2 años y medio, 3 años. Hoy, esa volatilidad ha llegado por factores externos, principalmente la guerra de Rusia-Ucrania, que ha incrementado la demanda de gas global y al mismo tiempo no tuvimos oferta creciendo. Y con ese desbalance en el mundo de gas, lo que vimos era obviamente precios subiendo a números que nunca tuvimos experiencia en 2022 y todavía estamos con precios elevados hoy día. Pero esto va a cambiar. Y nosotros vemos una onda de oferta de GNL llegando al mercado entre 2026 y 2029 que va a impactar totalmente ese balance que tenemos. Pero sigue la volatilidad. Y bueno, hablando de rango de precios, estamos hablando, depende del día y depende de lo que escuchamos de la política tarifaria de Trump día después día. Estamos hablando de un precio de gas global entre 11 y 13 dólares por MMBTU. Estamos viendo en los pronósticos de S&P que va a caer hasta 5 a 9 dólares en 2028 para 2030-31. Y después volviendo a un patamar más equilibrado a 9-10. Pero ¿qué se puede hacer para mitigar esa volatilidad en Colombia? Hay que pensar en 2 cosas. Primero, vamos a tener la situación en que estemos por los próximos años. Al menos 5 años de tener que importar GNL para abastecer el mercado. Y tomando en cuenta esto, lo que se puede hacer es pensar en contratar GNL de largo plazo por una base pequeña, relativamente modesto, a precios que no están precios spot de gas global. Hay varios indexadores que se puede tomar en cuenta. Petrobras recientemente, en el caso de Brasil, contrató por primera vez un contrato de largo plazo de GNL para exactamente evitar la exposición total al mercado spot, ¿no? Pero mucho más importante es toda la conversación que estamos escuchando de Orlando, de Rodrigo, de Carlos, en que Colombia está en una posición con el descubrimiento de Sirius, en que puede tener una transformación al mercado de gas aquí. Y obviamente pensando en cómo facilitar más que nada la próxima fase, como habló Rodrigo, que es la consulta previa y el proceso regulatorio, que es muy importante para ser respetado, pero al mismo tiempo hay que correr, como dijo Rodrigo, porque estamos en situación
que vamos a ver déficit, como sabemos, y vamos a tener que importar gas. Y el económico del gas nacional, como bien mencionaron Orlando y Rodrigo, es bastante mejor que el gas importado. Estamos hablando, cuando nosotros evaluamos el proyecto Sirius, por ejemplo, estamos viendo un break-even, o sea, el costo de producción para llevar el gas al sistema de transporte nacional abajo de $3.50 por MMBTU. Todavía pensando que el precio de hoy, $11-13 por MMBTU por gas importado, genial, y pensando que sí va a bajar, pero va a bajar a 5 a 9 y después 9-10. O sea, muy importante estimular el desarrollo del gas que tiene hoy día Colombia y también limitar, genial, a un papel más para los años secos, o sea, el fenómeno del niño que tenemos aquí en Colombia y para la flexibilidad más que nada. Entonces, realmente hay que estimular ese desarrollo lo más rápido posible, respetando el objetivo de todo el proceso regulatorio. Orlando, dentro de las recomendaciones que nos deja Eric, que hay varias y que me parece que se conectan con lo que usted dijo previamente, pero hay un tema de lo que viene en ese comentario y es, hay que asumir que nos toca enfrentarnos a ese escenario de volatilidad en los próximos años del gas que se va a importar. Y yo quisiera preguntarle sobre también, volviendo a lo que dijo el presidente el lunes. El presidente dice, busquemos traer gas de otros lugares para que se baje la tarifa. Y en eso, un poco los planes del gobierno es traer gas hacia el puerto de Buenaventura en un barco, fondearlo en el puerto. Los proyectos son bajar de ese gas para que vaya a una planta regasificadora que se está haciendo o que está prevista en Buga y después tratar de incorporar eso al mercado nacional. Eso sí baja las tarifas, traerlo de tan lejos, luego bajarlo en Buenaventura, luego subirlo, llevarlo hasta Buga. ¿Eso es eficiente, Orlando? La tarea que el presidente le ha colocado a Ecopetrol para que corra esos números son muy de la órbita de Ecopetrol. Y cualquier cosa que yo diga aquí, pues estaría juzgando sobre el desconocimiento de los números. Lo que en varios escenarios nos ha mostrado es que si logramos poner, no solamente en Buenaventura, sino aumentar una capacidad, digamos, de traer gas y montarlo ya a la estructura que tenemos de lo que nuestro chuchupo de ballenas que tenemos en La Guajira, los números nos muestran que sí podemos bajar ostensiblemente del precio del gas que hoy tenemos importado por la infraestructura que tenemos en Cartagena. Y eso es el ejercicio a que el presidente está retando a Ecopetrol, que corre esos números. Ecopetrol le ha dado que en sus primeros cálculos sí es posible bajar ese número. Y bueno, con la volatilidad nadie juega, Eric lo ha dicho, hoy esto está cambiando con una dinámica del día a día y ayer lo escuchábamos con claridad. Pues a eso nadie tiene la bolita mágica de decir hacia dónde van todos estos anuncios del día a día que la mañana uno va mirando y hoy qué dijo el presidente, no el de Colombia. Entonces, esa volatilidad pues no la podemos, pero creo que los números preliminarmente nos dan. La infraestructura de Buenaventura de importación de gas no es de este gobierno. La infraestructura que se planteó, creo que hacia... ¿Cuántos años llevamos intentando montar la infraestructura por Buenaventura? Y han habido problemas de regulación, y eso en su momento en la Contraloría no le dijo al gobierno que no hiciera la planta de regasificación. Le dijo, la planta de regasificación sí, pero no así, como se estaba montando. Pero el gobierno en su momento, no este gobierno, en su momento decide parar la infraestructura de importación, que todo el mundo se le estaba pidiendo al gobierno, pero que han intentado 3 veces sacarla adelante. Pero ese es el desafío, mostrar que podemos lograr precios de importación de gas mucho más económico que el que hoy tenemos, desde el 2016. Rodrigo, y otro elemento que ha salido en la conversación es efectivamente lo que usted dijo, garantizar que ese gas natural que va a mantenernos con esa seguridad energética a partir del campo Sirius se dé cuando estamos esperando que se dé. Usted alcanzó a mencionar el tema regulatorio, pero antes de preguntarle eso yo quiero decirles que Rodrigo está muy triste porque se nos va de Colombia en 4 días.
termina su gestión. Yo creo que hay que darle un aplauso por su trabajo acá en Colombia después de todo este tiempo. Rodrigo, muchas gracias por eso. Pero, ¿cuál es, si usted tiene que dejarle ya a su sucesor ese legado y decirle, en relación con lo que acabamos de ver, cómo manejar el tema de esas consultas? Para nadie es un secreto, Rodrigo, que ese es uno de los problemas a veces más desafiantes para los procesos que tiene Colombia, de energéticos, de infraestructura. ¿Cuál es ese consejo para manejar eso? ¿Hay manera de trabajar de la llave de mano del gobierno, que entiendo que lo han hecho, pero cómo enfrentar esos riesgos para que no se atraviesen de manera inadecuada unos abogados y entonces nos demoremos un año más lo que esperábamos que saliera cuando estamos esperando que se ejecute? E de hecho, nosotros estamos trabajando, né? Um exemplo prático foi justamente semana passada, estávamos junto com Orlando, né? Orlando tem uma coordenação de um fórum que é clave para o desenvolvimento de Sirius. Orlando coordena um fórum que se chama Fórum Interinstitucional, né? Já está Ministério de Minas, Ministério de Ambiente, Ministério do Interior, Ministério de Defensa, porque todos esses ministérios têm ações por fazer, né? Então, isso em um único fórum nos brinda esta realidade para demonstrar o seguinte, que é, eu creio, o ponto que nós estamos agora. Mira, hoje por hoje, nós temos, né, uma certificação de procedência de cerca de 116 comunidades. É muito, não é pouco, 116 comunidades. Então, se nós nos pusermos de acordo, né, em cima de qual é, de hecho, os impactos, porque nós estamos falando de um projeto subsítio shore de desenvolvimento. Ou seja, é um dos projetos que tem os menores impactos possíveis. Nós não vamos ter uma plataforma em la superfície, não vamos. Nós vamos conectar direto do leito marino, que está a cerca de 860 metros de coluna d'água, uma linha de fluxo direto para a ballena, né? Então, se nós, por exemplo, pegarmos a métrica de huella de carbono de um projeto como esse, é baixíssima. Estamos falando aí de algo de 3,5 kg de CO2, que é o promédio mundial está entre 15 e 20, ou seja, estamos falando de um projeto com a intensidade de carbono mínima. E já pensando de hecho em, mira, nós temos que ter os impactos mínimos. Então, se nós nos pusermos de acordo, mira, a institucionalidade do país entende que estes são os impactos e estas são as ações de mitigação, de aí podemos consertar em conjunto. Bueno, esse acá seria o conceito de los acordos. E aí, então, poderíamos ter uma visão comum e mais prática e pragmática de alcançar essas concertações até o fim desse ano. Pero isso necessita esta integração profunda da institucionalidade. E tem o fórum. E o fórum está funcionando. A prática foi a semana passada. Então, eu creio que estamos todos metidos aí, né? Bueno, e os grêmios também participam, né? E o pedido foi, Orlando pode me corrigir, mas eu entendi que o pedido foi, mira, brindem uma visão integrada. Não podemos chegar em um fórum como esse, um habla uma coisa, outro habla outra. Não. Se chegarmos em el consenso do que é isso, eu creio que a própria sociedade vai entender uma unificação e entender de hecho que todos estamos tendo uma visão comum em cima desse tema. Então, é um pouco assim que eu estou mirando como vamos com esse tema. Rodrigo, gracias. Carlos,
Y estábamos ahora aquí rápidamente conversando sobre ese tema de los consejos a los gobiernos y a las empresas precisamente para garantizar esa seguridad energética, en los que seguramente entra también el factor de cómo enfrentar estos desafíos regulatorios internos que a veces se atraviesan en los tiempos de los proyectos. Carlos. Muy oportuno, porque Rodrigo está hablando de desafíos regulatorios que son generales, no son solamente particulares de Colombia. En Latinoamérica tenemos una gran oportunidad y no nos tenemos que perder el tren que se parta de la estación. Tenemos recursos para asegurar la seguridad energética regional y apuntalar la global, mientras que lo desarrollamos sustentablemente y mejoramos nuestra matriz energética aún más. Pero incluyen los hidrocarburos, los callejones eólicos en los litorales y en la Patagonia, nuestra inmensa franja solar y nuestros metales y minerales críticos que tenemos, que son indispensables para la transición energética. ¿Cuál es el denominador común para desarrollar todo esto? Bueno, atraer las inversiones. Y son inversiones masivas, no solamente en extraer los recursos, sino también en generar las infraestructuras de ductos y de líneas de transmisión, porque necesitamos moléculas, necesitamos electrones. ¿Y quién va a hacer esas inversiones masivas? Nuestros estados no están en la capacidad de financiar eso, así keynesianamente, ni tampoco de dar créditos fiscales como lo hizo Estados Unidos. Entonces tiene que ser el capital privado, local y extranjero. ¿Y qué se requiere para atraer esas inversiones? Bueno, hay dos dimensiones. La dimensión presente, que es la coyuntural, que son términos contractuales, fiscales y regulatorios de hoy, y la visión de futuro, la confianza que pueda tener la gente en el marco institucional de largo plazo. Y eso incluye política de Estado, gobernabilidad, calidad institucional, claridad y predictibilidad regulatoria, agilidad en la asignación de licencias extractivas y permisos ambientales, agilidad, más independencia de poderes, por supuesto, seguridad jurídica y personal y transparencia. Entonces, hablemos de estas cosas, fronteras adentro y fronteras afuera. Fronteras adentro, como bien lo manifestó Lustel ayer, las políticas de Estado no son políticas de gobierno, van más allá de las políticas de gobierno. Surgen de grandes acuerdos multipartidarios y multisectoriales y los hacen inmunes a los vaivenes ideológicos o a los ciclos electorales. Si bien no explícitas, hay en cierta manera políticas de gobierno de energía tácitas en países como Uruguay, Chile y Brasil y hasta en Argentina. El único tema donde no hay una grieta ese es el tema del desarrollo energético y de la necesidad de hacer fracking, la necesidad de desarrollar el gas, los hidrocarburos. Y fronteras nacionales afuera, tenemos que integrarnos mejor. Y eso no solamente mediante infraestructura, sino también buscando compatibilidades regulatorias y aduaneras. No estamos bien integrados. Primero, es una región muy grande. Entonces, no se puede pretender integrar toda la región del Caribe y Sudamérica y Latinoamérica. Pero tenemos polos de integración, como el Cono Sur, como el Arco Norte, como el Caribe, etcétera, donde se puede mejorar la integración. Pero venimos de una historia donde tenemos distintos troches de ferrocarril, distintos voltajes, etcétera. Y todavía seguimos sujetos a heridas históricas, ¿no? Rivalidades históricas del siglo XIX a veces. Entonces no se toma la decisión más sensata porque hay una rivalidad o una historia. Fíjense, la Unión Europea es un mercado único con una regulación compatible, con la infraestructura compatible y se estaban matando hace 2000 años hasta hace poco, ¿no? Primero los romanos contra los bárbaros, después cristianos contra paganos, y alemanes con rusos y franceses contra todo el mundo, etc. Y sufrió hace apenas 80 años, ¿no? Hasta hace 80 años, las dos guerras más brutales de la historia. Y ahora funciona como una unidad. Y eso es algo que tenemos que buscar también en Latinoamérica, con pragmatismo, neutralidad tecnológica, agnosticismo ideológico y cooperación y mayor colaboración público-privada. Sí.
Eric, en ese mismo sentido, ¿cómo se puede evaluar ese impacto de las regulaciones ambientales, esos compromisos frente al cambio climático? Y quiero añadirle algo, ¿y cómo se ve desde la consultoría ese escenario para el caso de Colombia? ¿Cómo ven los inversores internacionales a Colombia frente a este tema? Entonces, hay que tomar en cuenta primero que cualquier proyecto aquí en Colombia, en su grande mayoría, va a competir con los proyectos del mundo. O sea, hay capital limitada para nuestra industria y las compañías, Petrobras, piensa en su portafolio global. Y eso es el primer punto. Y obviamente hay muchas opciones, como Rodrigo habló sobre, y Carlos habló sobre, solamente en la región hay muchísimas posibilidades de gas natural. Creo que cuando pensamos en el impacto en la viabilidad financiera de las regulaciones ambientales y los compromisos climáticos de Colombia, creo que es una situación que hay que enfrentar y hay que buscar una visión integrada y holística en todos los países del mundo. Y en la situación de Colombia específicamente, diría que yo creo que desde la perspectiva de inversionista de fuera, la economía es importante, el desarrollo de infraestructura, como bien destacó Carlos, muy importante, y los riesgos, factores externos, o sea, el above ground risk, es sumamente importante, y la consistencia de regla del juego, etc. Entonces, y esto también aplica a Colombia cuando pensamos sobre la regulación ambiental. Pero quería dar un poco de mensaje de en dónde estemos cuando pensamos en los compromisos climáticos en el mundo y la posición del gas natural en el mundo. Como contexto, estaba en CERAWeek, que es el Davos de energía, que nosotros dirigimos S&P hace un mes, y el foco de lo que llamamos del trilema energético, el famoso trilema energético, que es sustentabilidad, seguridad y accesibilidad, ha cambiado en los últimos 3 años. Solamente hay que ver la agenda de CERAWeek y cómo ha cambiado en los últimos 3 años. El foco hace 3 años era sustentabilidad. Dan Jurgen habló que hace 3 años no era CERAWeek, era Hydrogen Week. Pero estamos viendo hoy día y este año un equilibrio en ese trilema. Estamos viendo la importancia de seguridad energética, accesibilidad y también en conjunto con sustentabilidad. Ha cambiado. Y esto, como Luz Stella siempre habla, es una visión de la transición energética justa, que es muy importante tomar todo en conjunto, tener esa perspectiva holística, específicamente para lo que se llama el sur global, más que nada. Con conversaciones ha cambiado dramáticamente las perspectivas. Conversaciones con la Unión Europea, la Comisión que mantuve, con gobiernos de Asia, África, Medio Oriente, América del Norte, América del Sur, con el sector privado, con Naturgas, con Arpel, con las compañías nacionales como Petrobras. Gas no es más un puente, es lo que escuchamos, sino tiene un futuro de crecimiento, es una parte integral, importante, sumamente importante en la transición energética. Vemos crecimiento por décadas. Es un cambio dramático de hace 3 años. Algunos llaman una edad de oro para el gas natural y específicamente para el GNL. Es un instrumento también de descarbonización. Nosotros llamamos de descarbonización rápida. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos que desde 2005 a 2020 bajó las emisiones en el sector energético por 40%, principalmente por el gas natural, cambiando de carbón para gas natural en el sector energético. Entonces, obviamente pensando en el sur global y pensando en un momento de hoy día que estamos viendo un crecimiento
una retomada de crecimiento de la demanda energética en el mundo, con data centers, electrificación, etc., el gas tiene un rol fundamental. Pero la industria tiene que comunicar bien el impacto, no solamente para atender la necesidad energética, sino para atender, obviamente, la pobreza energética en el mundo y también esa descarbonización que tiene gas. Hicimos un estudio, lanzamos en marzo, que destacamos que el GNL de Estados Unidos en toda la cadena tiene 70% menos emisiones, intensidad de emisiones comparado con carbón. O sea, nosotros como industria tenemos que comunicar bien esos impactos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el impacto ambiental, hay que tomar en cuenta y hay que mitigar emisiones, igual que dijo Rodrigo. Colombia, la buena noticia es, como Rodrigo habló, es que Colombia en sus grandes hallazgos que hay, costa afuera y también en tierra, tiene una intensidad de emisiones que nosotros vemos que es bastante bajo en la curva. Pero hay que atacar las emisiones y principalmente, ¿qué hace diferente cualquier cuenca de gas en el mundo? Son los fugitivos de metano, más que nada. Y la industria tiene que atacar y mitigar y reducir las emisiones de metano asociadas en toda la cadena que estamos viendo. Pero también sí, tiene un costo y es importante en la viabilidad financiera. También tenemos mercado de carbono en Europa, vamos a tener en otra parte del mundo. Si tenemos una visión de 15, 20, 25 años, tenemos que pensar en eso, tenemos que asegurar que estamos desarrollando los proyectos que están más bajo en la curva de emisiones. Es sumamente importante. Bueno, nos queda un minuto y voy a pedirles que rápidamente, empezando con Rodrigo, por favor, nos diga rápidamente, en una palabra, en una frase, ¿cuál es aquello que simboliza la importancia del gas natural para Colombia y para nuestra región como ese pilar de la seguridad energética? Rodrigo, ¿qué es eso que debemos garantizar para que realmente se haga realidad esa idea de que el gas natural es el pilar fundamental de nuestra seguridad energética? Rodrigo. Resumir, eu creio que miramos ayer em um slide do governador do Atlântico, eu creio que são 36 ou 38 milhões de colombianos que usam gás todos os dias, né? Então, eu creio que está demonstrado a importância do que é esse produto para a sociedade do país, né? Eu creio que Muy isso bien. resume. Así, concreto. Lo mismo, Eric. Rápidamente, ese consejo sobre por qué el gas natural para nuestra región, para nuestro país, tiene que ser asumido como ese pilar de la seguridad energética. Pensar sobre la flexibilidad que da el gas, que no da otra fuente. Hay que pensar en la competitividad que va a llevar al país. Hay que pensar en el impacto económico que va a llevar al país el desarrollo del gas y gas como el pilar de seguridad energética importante y clave para el país. Carlos. Eric, hace un ratito me robó el cierre, pero lo voy a recalcar. El gas no es un puente, es un destino. Las energías renovables están adicionando a la necesidad de oferta para satisfacer la demanda, pero no le están reemplazando, así que vamos a tener gas para rato, pero, muy buen punto que hizo, tenemos que descarbonizar nuestra industria de hidrocarburos, evitando fugas, evitando quemas y venteos, reduciéndolos, porque si no hacemos buena letra en eso nos metemos en un lío también. Y Orlando. Bueno, la verdad es que mi padre decía antes de morir que ojalá sean otros los que te alaben y no tus propios labios. Y yo creo que Rodrigo en su generosidad ha dicho, todo esto lo podemos llevar, todas estas ideas las podemos llevar si trabajamos conjuntamente. Y él lo llama el panel, nosotros lo llamamos el comité interinstitucional, nos está permitiendo confluir. Nos ha hecho mucho daño, y yo voy a insistir y quizás me voy a morir con ese mensaje, nos ha hecho mucho daño la polarización, el creer que somos dueños de la verdad, el creer con argumentos. Y yo un día puse el ejemplo, y aquí de pronto por lo que es el menos que he hablado, voy a intentar ir un poquito más allá de un minuto. Si yo creo en mi celular un grupo y lo llamo aficionados del fútbol objetivos, y afilio a todos los de Millonarios y empiezo a preguntarles a ellos,
¿Quién es el mejor equipo del mundo? Termino creyéndome que es Millonarios. Pero si meto ahí en el grupo a uno solo de Santa Fe y digo, qué pena con los de Santa Fe, y digo, mire, le tomamos la opinión a todos, incluso a los hinchas de Santa Fe. No, había solo un hincha de Santa Fe y había 999 hinchas de Millonarios y nos empezamos a creer cosas. ¿Por qué no abrimos la discusión? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el Comité Interinstitucional? Rodrigo le ha dicho, esto no es simplemente dejemos al regulador a ver si se equivoca y lo señalo que fue el que se equivocó. Dejemos al que traza la política a ver si se equivocó. Dejemos al empresario a ver, es que se tiene intereses. No, sentémonos en la misma mesa. Sentémonos en la misma mesa y creo que lo estamos pudiendo lograr con hechos concretos. Cuando vino la tutela sobre Sirius por la comunidad del Magdalena, nos sentamos todos, los empresarios, las autoridades, el ministerio, la agencia, todos. ¿Cómo resolvemos eso? Ecopetrol, Petrobras, y sacamos adelante la tutela. Lo que queda demostrado es que si nos quedamos cada uno en la trinchera esperando a ver quién se equivoca y no nos sentamos a tirar la cuerda para el mismo lado, podemos tener discrepancias en algunas cosas, pero tenemos muchos puntos de acuerdo. Diálogo y buscar objetivos que satisfagan los intereses generales de la nación, más que de un gremio, más que lo que defienda. Este país necesita eso. Bueno, un aplauso para todos. Ese es el resultado de estas conclusiones. Tuvimos reflexiones muy importantes, así que se merecían ese reconocimiento. Muchas gracias.